Imaginemos por un momento que la ansiedad persistente, el insomnio crónico o ese estrés paralizante que sentimos un domingo por la tarde no son un fallo en nuestra biología. Bueno, claro, eso es un cambio de paradigma radical, Totalmente. O sea, imaginemos que no son un error del cerebro, ni un virus, ni un cortocircuito que, digamos, deba ser reparado de inmediato. sino que es algo con mucho más significado. Exacto. ¿Qué pasaría si en realidad ese malestar fuera una protesta política? Una huelga en toda regla de nuestro propio cuerpo contra las exigencias del mundo moderno. Pasar de ver el dolor emocional como una avería médica a entenderlo como un acto de resistencia íntima. Es fascinante. Y precisamente de esa metamorfosis trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en un texto del psicoanalista Hernando Bernal que lleva un título, bueno, verdaderamente provocador. Sí, se llama La incidencia política del psicoanálisis. Ese mismo. Y la misión que tenemos por delante es desentrañar una conexión que a primera vista resulta casi contradictoria. Ya, porque solemos tener una imagen muy concreta de la terapia. Claro, seamos sinceros, solemos imaginar el psicoanálisis como algo que ocurre a puerta cerrada, en el silencio de un diván, como una exploración estrictamente personal, Sí, sí, muy íntima y muy desconectada del ruido de la calle, ¿no? tal cual. Sin embargo, este texto propone que esa experiencia íntima es una de las herramientas de resistencia política más profundas que existen frente al discurso de la sociedad actual. Pero a ver, al adentrarnos en esto, hay un elefante en la habitación que debemos abordar desde el primer segundo. Así, el tema del vocabulario, supongo. Exacto. Bernal utiliza términos muy específicos como el discurso capitalista y lanza dardos teóricos a la política de hoy. Claro. Y al leer eso, la primera reacción de cualquiera es pensar, vale, esto es un manifiesto ideológico, una crítica partidista de izquierdas contra el sistema económico. Es una reacción súper lógica por el vocabulario. Pero necesitamos ver esto de forma puramente mecánica. O sea, separar la ideología del análisis. Eso es. Bernal no está tomando un partido político y nosotros tampoco lo haremos en esta conversación. Fundamental dejar esto claro para quien nos escucha. Sí, no se trata de posicionarse a favor o en contra de ideologías de izquierdas, de derecha o de modelos económicos reales. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente el autor con esos términos? Pues lo que el autor hace es diseccionar el, digamos, sistema operativo de la sociedad contemporánea. Queremos entender el engranaje, el cómo y el por qué funciona. Esta teoría sobre el ser humano y su entorno. Todo esto sin ningún tipo de endoso ideológico. Me parece una aclaración absolutamente necesaria para poder analizar el texto con rigor. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hecha esta salvedad, entremos en el mecanismo. Para comprender este papel político del diván, necesitamos saber contra qué está operando. Contra un sistema muy particular, fíjate. Según el texto, ¿qué está haciendo exactamente el mundo moderno con nuestras necesidades más profundas? A ver, Bernal nos sitúa en un panorama donde la dirección principal del mundo actual se orienta de forma casi obsesiva hacia lo que él denomina el servicio de los bienes. ¿El servicio de los bienes? Suena a departamento de atención al cliente. Ya, un poco sí. La política moderna actúa como administradora de este discurso. Y en la práctica, esto significa que la estructura social está diseñada para interactuar con las personas exclusivamente en el nivel de la demanda. El nivel de la demanda. O sea, una lógica puramente transaccional. Exacto. El sistema funciona bajo la premisa de que toda carencia humana puede y debe ser satisfecha con un bien o un servicio. Si existe una inseguridad, se crea un producto para paliarla. Sí, sí, sí. Y si hay un vacío existencial o una búsqueda de felicidad, de inmediato se ofrece un paquete de experiencias. Claro, un estilo de vida comprable o un manual de autoayuda estandarizado. Es como convertir la existencia en una máquina expendedora infinita. Ostras, qué buena comparación, tal cual. Y el problema estructural, según Bernal, es que al centrarse masivamente en ofrecer estos bienes, el discurso imperante rechaza algo vital. ¿El qué rechaza exactamente? Para usar el término técnico del texto, forcluye la verdadera relación del ser humano con su deseo. A ver, detengámonos ahí, por favor, porque forcluir es uno de esos términos psicoanalíticos que suenan a jerga legal muy densa. Sí, es una palabra dura, la verdad. ¿Qué significa exactamente en este contexto? ¿Es simplemente ignorar el deseo? No, no.
es mucho más profundo que ignorar. Imagina el sistema operativo de un ordenador. Vale, lo tengo. Si tú simplemente ignoras un archivo, el archivo sigue ahí, en alguna carpeta escondida. Claro, ocupando espacio. Pero la forclusión implica borrar el archivo y reescribir el código para que el ordenador ni siquiera reconozca que ese tipo de archivo puede existir. Madre mía, o sea, un borrado de raíz. Exacto. El discurso dominante borra la pregunta sobre el verdadero deseo humano y actúa como si la única necesidad real fuera la demanda de bienes de consumo. Wow. Pues, para ilustrar la trampa mortal que esto supone, me gustaría proponer una analogía. Adelante, te escucho. Pensemos en una persona que lleva días a la deriva en un bote salvavidas en medio del océano. Tiene una sed atroz, agonizante. Una situación desesperada, vaya. Y de repente se acerca un inmenso buque mercante que representa este sistema centrado en el servicio de los bienes del que hablas. Vale, entiendo por dónde vas. La tripulación mira al náufrago y, para responder a su demanda de líquidos, le arroja decenas de botellas de agua salada. Es una imagen brutal. Porque, claro, el buque está respondiendo de manera literal a la demanda superficial. Hay sed, se necesita líquido, aquí entregamos líquido. Así opera exactamente el discurso de los bienes. Literalmente así. Pero lo trágico de esa metáfora, y creo que cualquiera puede verlo, es que beber agua salada no solo no apaga la sed real. Esa sed real vendría a ser ese deseo profundo del que habla Bernal. Eso es. Beber agua salada biológicamente acelera la deshidratación, empeora el problema. Proporciona una ilusión momentánea de alivio en la garganta. Un parche rápido. Sí, pero el núcleo de la necesidad queda completamente insatisfecho y el daño interno aumenta con cada trago. Pues fíjate, esa es la mecánica precisa del malestar contemporáneo. Y aquí es donde entra el psicoanálisis, supongo. Claro, entra en el tablero de juego porque entiende esta trampa del agua salada. Entiende que la posición del ser humano frente a esta avalancha de bienes materiales es de una insatisfacción crónica. Porque el verdadero deseo jamás se encuentra en esos objetos de consumo. Jamás. La demanda es finita. Pides un objeto, lo obtienes y la boca se calla temporalmente. Hasta que sale el nuevo modelo de teléfono, claro. Exacto. Pero el deseo es una falta estructural. Es un motor continuo que no busca un objeto de supermercado. Vale, entiendo el diagnóstico perfectamente. Nos están dando agua salada y seguimos con una sed insoportable. Tal cual. Pero a ver, aquí me surge una duda monumental. Dispara. Si es tan evidente que este modelo de bienes prefabricados no calma la angustia ni satisface el deseo humano profundo, ¿por qué la política y el sistema insisten tan tercamente en mantenerlo? Es una pregunta clave. O sea, ¿por qué no diseñar estructuras que abracen ese deseo real en lugar de taponarlo con objetos inútiles? Porque estructuralmente les resulta imposible. Imposible. Sí, y aquí llegamos a la gran fricción entre cómo operan las instituciones de poder y cómo operan la mente humana. A ver, explícame eso. Bernal es categórico en esto. El discurso político necesita imperativamente hacer funcionar un modelo de para todos. Un estándar, vamos. Claro, su razón de ser como disciplina administrativa es gobernar, y para la lógica del que gobierna es intolerable lidiar con elementos que no se pueden controlar, medir, clasificar o predecir. Necesita orden. El político o el gestor necesita estadísticas, promedios y leyes universales. O sea, necesita una inmensa hoja de Excel donde todos los ciudadanos cuadren perfectamente en su casilla. Exactamente. El problema insalvable aquí es que el deseo del sujeto, su forma única de encontrar sentido, es algo que no se puede colectivizar. No cabe en la hoja de cálculo. No. Mientras que la política busca desesperadamente el para todos, el deseo humano apunta a la pura diferencia. La pura diferencia. Me gusta ese concepto. Apunta a aquello que es total y absolutamente imposible de universalizar. Bueno, a ver, permíteme que haga de abogado del diablo, un momento. Por supuesto, a ver qué planteas. Porque necesitamos aterrizar esto en la realidad práctica. Entiendo la poesía de la pura diferencia y lo asfixiante que puede ser estar sometido a una etiqueta universal. Pero seamos pragmáticos. Si un gobierno tiene la responsabilidad de organizar un país con 40, 50 o 100 millones de habitantes, ¿no es una obligación matemática crear un sistema para todos? Bueno, la logística lo exige, claro. Hay que construir carreteras, organizar la sanidad pública, establecer un código penal.
¿cómo podría existir una sociedad civilizada si la política intentara legislar atendiendo a la pura diferencia incomprensible de cada individuo? Sería inviable, desde luego. ¿Es que sería la anarquía absoluta? ¿No habría forma de avanzar? Es una objeción fundamental la que haces, y es crucial aclarar que el texto no aboga por el caos ni el anarquismo. Menos mal. Bernal no está diciendo que las leyes de tráfico o los sistemas de recaudación de impuestos deban desaparecer. No está en contra del orden civil. Vale, entonces, ¿cuál es la crítica exacta? Lo que está señalando es el punto ciego. La violencia invisible que ocurre cuando ese mismo afán administrativo intenta legislar y estandarizar la subjetividad humana. Ah, vale. O sea, el problema no es que exista un sistema universal de carreteras. Para nada. El problema surge cuando el sistema intenta dictar un modelo universal de felicidad. O sea, cuando la hoja de cálculo intenta abarcar nuestras emociones y nuestras formas de vida. Precisamente. Por eso, Bernal rescata una célebre afirmación de Freud. ¿Cuál de ellas? Esa que dice que gobernar es una de las 3 profesiones imposibles. Ostras, sí. Gobernar, educar y psicoanalizar, si no me equivoco. Esas 3, exacto. Y se denominan imposibles, no porque no deban ejercerse, ¿eh? De hecho, son pilares de la sociedad. Obviamente. Se llaman así porque su naturaleza garantiza que nunca alcanzarán un éxito total y sin fisuras. Siempre va a quedar un resto, digamos. Exacto. Gobernar es imposible porque intentar meter a la población entera bajo un mismo paraguas de satisfacción estandarizada inevitablemente va a dejar fuera la singularidad de innumerables sujetos. Claro. Es esa aspiración a gobernarlo todo, a no dejar ningún rincón del alma fuera del alcance de la norma, lo que genera el cortocircuito. Y si nos imaginamos ese inmenso paraguas institucional que intenta cubrir a todos con las mismas expectativas vitales, pues es fácil ver el problema. Sí, ¿verdad? Las personas que están en los bordes o que tienen una estatura diferente a la media estadística se van a mojar, o el paraguas les va a aplastar la cabeza directamente. Es una metáfora muy visual. A partir de esa violencia de intentar meter a toda la humanidad en el mismo molde, llegamos a las consecuencias reales y palpables en nuestro día a día. Consecuencias que se manifiestan en lo que el texto llama los modos de goce. Modos de goce. A ver, explícanos eso. Pues el afán totalizador no se detiene en la economía básica. Apunta a regular cómo disfrutamos. Hasta eso quieren controlar. Sí, el discurso imperante establece cuáles son las metas vitales aceptables, qué constituye el éxito o cómo debemos aprovechar nuestro tiempo libre. O incluso cómo debemos gestionar nuestro propio sufrimiento. Totalmente. Intenta uniformar la experiencia del placer poniéndonos a todos a gozar bajo el mismo manual de instrucciones. ¿Es como si la sociedad nos extendiera una receta médica obligatoria para la realización personal? Tal cual. En plan, tómese un ascenso laboral, añada una hipoteca a 30 años, mezcle con fotos de vacaciones en redes sociales y estará usted oficialmente feliz. Sí, sí. Una receta que todos tenemos que tragar. Y como el deseo humano es rebelde por naturaleza y apunta a esa diferencia de la que hablábamos, Claro, no encaja. esta imposición genera un rechazo profundo. A nivel social, Bernal lo llama un malestar en la cultura contemporáneo. ¿Un malestar generalizado? Así es. A nivel estrictamente individual, el síntoma es la encarnación de ese malestar. Ostras. Y aquí es donde la perspectiva cambia por completo. Da un giro de 180 grados. Porque habitualmente, condicionados por la medicina tradicional, leemos la palabra síntoma y pensamos en una avería. Pensamos en enfermedad. Claro, si nos duele la garganta, el síntoma indica la presencia de un virus que debe ser aniquilado con antibióticos. Lógico. Y en salud mental solemos aplicar la misma lógica industrial. Fíjate, pensemos en un caso práctico. A ver. Un alto ejecutivo, con un puesto envidiable y la vida perfectamente estructurada según ese manual del éxito, El de la receta que decías antes. ese mismo. Pues resulta que empieza a sufrir ataques de pánico severos cada mañana en el aparcamiento de su oficina. Un cuadro muy común hoy en día, tristemente. La visión médica convencional diría, aquí hay un fallo químico. Un error en el sistema operativo del cerebro de este trabajador. Hay que arreglarlo. Necesitamos darle un fármaco o una técnica de respiración rápida para parchar el código y que pueda entrar a la oficina a ser productivo. Se ve el síntoma como un obstáculo para el rendimiento. Claro, se busca silenciar la alarma para que la máquina siga produciendo y no moleste. Ajá. Pero a través de la lente de Bernal, ese ataque de pánico matutino no es un virus. No lo es. No es una pieza rota. Es literalmente una pancarta de protesta. Una huelga, en toda regla.
porque plasma el núcleo del texto a la perfección. Bernal lo formula con una frase teórica demoledora. ¿Cuál? Él dice que el síntoma es la política del sujeto. ¡Wow! Es una forma fascinante de devolverle la dignidad al dolor emocional. La política del sujeto. El síntoma es la objeción visceral frente a la política colectivizadora del mundo. O sea, yo me opongo. Es la declaración de independencia, aunque sea súper dolorosa, de una persona que no acepta el modo de goce universalizado que le están imponiendo. Bueno, llegados a este punto, necesitamos entender el cómo. El aspecto práctico. Claro, el mecanismo de resolución. Porque si una persona acudiera a la consulta de un psicoanalista destrozada por una angustia que no le permite vivir, ¿Qué pasa todos los días? y resulta que esa angustia es su pancarta de protesta política, ¿qué hace el analista? Esa es la gran pregunta. ¿Se dedica a convencerle de que baje la pancarta y vuelva sumisamente a su puesto de trabajo? ¿O le dice que queme la oficina? Ni una cosa ni la otra, fíjate. ¿Cómo interviene el psicoanálisis en el mundo real sin destruir a la persona ni convertirla en un engranaje dócil? Esta es la encrucijada donde el psicoanálisis demuestra su verdadera vocación. Y lo hace cambiando lo que Bernal denomina la economía de goce del sujeto. Espera, economía de goce. Desarrolle más esto un poco, porque suena a que hay una moneda de cambio oculta o algo así. Sí, la hay, claro que la hay. En una economía de goce tradicional, el individuo intercambia su energía vital, su deseo único, a cambio de la validación del sistema y de sus bienes que prometen felicidad estandarizada. Entiendo, es una transacción. Y el síntoma es el coste de esa transacción ruinosa. Vale, el precio a pagar. A diferencia de las terapias puramente adaptativas, que buscan reeducar al individuo para que acepte esa economía sin quejarse. Lo que decíamos antes de silenciar la alarma. Eso, el psicoanálisis no busca gobernar el malestar, no busca domesticarlo en absoluto. Lo que busca es elucidarlo. Es decir, descifrar qué está escrito exactamente en esa pancarta de protesta invisible. Exactamente. El mecanismo en la clínica es fundamentalmente la escucha pura. Escuchar de verdad. Una escucha que no se apresura a tapar el dolor con una tirita. Al permitir que el paciente hable de su malestar sin la presión de tener que curarse para ser productivo, algo cambia. ¿Qué ocurre entonces? El sujeto empieza a escuchar su propia protesta. Empieza a entender por qué su cuerpo se ha declarado en huelga. Entiende el texto de su pancarta. Y en este proceso de elucidación ocurre la magia estructural. El sujeto se separa de la culpa que le produce no encajar en las exigencias implacables del discurso dominante. Ah, claro, la culpa. Esa es la verdadera cadena, ¿no? Totalmente. Creer que el fallo está en uno mismo por no ser feliz bebiendo agua salada, volviendo a nuestra metáfora. Precisamente. Es que es tal cual. El texto cita a la teórica Colette Soler para explicar el destino final de este viaje en el diván. ¿Y cuál es ese destino? El objetivo del análisis es llevar al sujeto a una condición absoluta, a producir el, y cito textualmente, eso y nada más. El eso y nada más. Suena súper definitivo. ¿Cómo se traduce eso en la vida diaria de la persona? Significa aislar, a través del análisis, el objeto del deseo más auténtico del sujeto. Algo muy puro. Algo que no tiene equivalente en el mercado. Una verdad personal que no es colectivizable, sencillamente porque no sirve absolutamente para nadie más en el universo. Solo tiene valor para esa persona. Solo para ese sujeto en particular. Y cuando la persona descubre ese eso y nada más, asume con profunda claridad su propia imposibilidad de ser universalizada. O sea, hace las paces con el hecho de que su forma de estar en el mundo nunca va a encajar en la dichosa hoja de Excel del sistema. Exacto. Deja de intentarlo. Y entiendo que el síntoma, la angustia, desaparece o se transforma porque la protesta ya no es necesaria. Ya no hay motivo para la huelga. Ya has leído la pancarta, ya has entendido el mensaje. No necesitas que tu cuerpo grite. Y lo más interesante de todo esto es cómo vive esta persona a partir de entonces. Claro, porque el lunes hay que volver al mundo real. Eso es. Asumir esta diferencia radical no implica aislarse socialmente. La persona no abandona la civilización para vivir en una cueva en la montaña. Menos mal. Sigue sujeta a las leyes de convivencia, sigue insertada en el entramado civil, pero opera con una diferencia interna abismal. ¿En qué sentido? Se ha emancipado de las prescripciones invisibles que obligan a gozar de cierta manera. Hacer de esta separación íntima y consciente su causa de vida es la verdadera incidencia política del psicoanálisis en nuestra era. Madre mía, es de una elegancia intelectual soberbia. Es brillante.
Nos plantea que la revolución más efectiva y profunda no requiere necesariamente derrocar un gobierno o incendiar las calles. No, la revolución ocurre en otra escala. La verdadera subversión es dejar de consumir ciegamente el guión vital que otros han escrito para nosotros. Tal cual. Es participar en la sociedad sin entregarle al sistema el control sobre nuestros deseos más arraigados. Es una emancipación que se logra únicamente a través de la palabra, y por eso Bernal sostiene que el acto de elucidar el deseo tiene un peso político subversivo e innegable. Bueno, menudo viaje conceptual hemos recorrido hoy. Para asentar bien las bases antes de terminar, hagamos una recapitulación del camino que hemos trazado. Me parece perfecto. A ver, Comenzamos viendo cómo la sociedad contemporánea intenta administrar la vida humana ofreciendo un incesante servicio de bienes. Una dinámica idéntica a intentar calmar la sed con agua salada. el parche que solo empeora el problema. Luego, profundizamos en por qué el sistema, en su afán de gobernar, necesita desesperadamente estandarizarlo todo bajo el paraguas del para todos. Ignorando por completo la pura diferencia del deseo humano. Lo que nos llevó al punto crítico. La fricción entre ese molde forzado y la singularidad genera un malestar ineludible. El malestar en la cultura. Y descubrimos que los síntomas individuales, ya sea la angustia, el ataque de pánico o el bloqueo, no son fallos biológicos que deban avergonzarnos. Sino manifestaciones políticas. Huelgas internas contra esa estandarización. Y finalmente, analizamos el mecanismo de la clínica. Vimos cómo el psicoanálisis no busca aplastar esa huelga para devolver al individuo a la cadena de montaje, Sino que ayuda a elucidar el mensaje del síntoma. permitiendo a la persona encontrar su eso y nada más y liberándose de la culpa de no encajar. Es una óptica completamente distinta sobre el bienestar, la verdad. Es una que devuelve la responsabilidad y la dignidad al sujeto frente al peso de las expectativas del mundo. Totalmente. Y habiendo desgranado todo esto ciñéndonos estrictamente a la mecánica del texto, hay un pensamiento final que resulta inevitable plantear. A ver, déjanos con esa reflexión. Algo que merece quedar suspendido en el aire para que quien nos escuche lo rinda a largo y tendido. Soy todo oídos. Si aceptamos la premisa de que los síntomas humanos son, en el fondo, legítimas objeciones políticas contra un sistema que exige consumidores idénticos de felicidad estandarizada, Ajá. ¿qué significa el hecho de que la sociedad moderna esté tan obsesionada con medicalizar y borrar instantáneamente cualquier rastro de malestar? Es una gran pregunta. Cuando la primera respuesta ante el dolor emocional es anestesiarlo rápidamente con pastillas para volver a ser funcionales de inmediato, Para volver a la rueda, sí. ¿no estamos acaso silenciando la única protesta personal que nos queda frente al inmenso peso del sistema? Wow. Es para pensarlo muy seriamente la próxima vez que alguien sienta la presión de tener que encajar a toda costa. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.